Radio con Aguante. Piezas de realidad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليتي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السمك الموج ديالك انا كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا. Buen día amigos, estamos en nueva edición de Contrahegemonía, como siempre, por acá, por Radio con Aguante, donde si no, siendo ya las 10 y 3 minutos, parece que me como atrasado. Acá en una mañana gris, después de varios días de lluvia, después de hoy ves todas las noticias negativas como siempre, desde que empezamos este programa hasta ahora, no hacemos más que dar malas noticias prácticamente, más allá de alguna cosa más no tan política que podamos dar. Las noticias políticas lamentablemente parecen ser todas negativas, pero bueno, acá seguimos igualmente. Tenemos un programa cargado de noticias, de historia como siempre, de deporte, ya que en los últimos programas por ahí descuidamos un poco la parte deportiva, viendo tantos problemas en el ámbito político del país y a nivel internacional. Por lo tanto, hoy vamos a ver si podemos retomar un poquito una de las cosas más lindas que tiene la vida, como es el deporte. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar por ahí con algo que, si bien hoy vamos a hablar de muchas efemérides, ya que hoy se cumple el aniversario de muchos sucesos importantes, el suceso histórico al que más vamos a hacerle hincapié en este programa es un hecho que no es de hoy, sino que ayer se cumplió aniversario. Se cumplieron nuevamente un aniversario de la masacre de Trelew, que fue el 22 de agosto de 1972, posiblemente una de las masacres más recordadas de la historia argentina. No sé si al menos bastante recordada. Cuando el último gobierno de la Revolución Argentina, liderado por Lanusse, dictadura que había comenzado en el 66 con el golpe de estado de Onganía derrocando al presidente Ilía. Los detenidos, para empezar un poquito antes, tenemos que recordar que la cárcel de Trelew, en la cárcel de Rawson, en la provincia de Chubut, se encontraban detenidos varios de los líderes guerrilleros, por ejemplo, Mario Corto Santucho, Enrique Correa Merlo, Domingo Mena, todos estos del Partido Revolucionario de los Trabajadores del Ejército Revolucionario del Pueblo, Marcos
Osatinsky, Roberto Quieto, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros. Las guerrillas, los movimientos guerrilleros que habían nacido, si bien ya habían existido previamente movimientos guerrilleros, como en los 30 la guerrilla del Partido Comunista en el Chaco, por ejemplo, la mayor parte de las fuerzas guerrilleras comienzan a surgir en los 60, 70, ante la falta de una continuidad democrática, donde todos para empezar, los gobiernos democráticos eran democráticos a medias, ya que estaba proscrito el peronismo, y bueno, después los gobiernos democráticos tampoco duraban mucho, ya que rápidamente eran derrocados por un golpe de Estado, como fue el caso de Frondizi, de Iglía y demás. Sin embargo, en las democracias también había represiones feroces en esa época, por parte no solamente de la policía, sino en muchos casos por parte de las Fuerzas Armadas directamente, como en el gobierno de Frondizi, cuando implementa la ley Conintes, cuando se privatizan los frigoríficos, por ejemplo, Lisandro de la Torre y demás, y hay una represión encarnizada contra los trabajadores, y por lo tanto se pone el plan Conintes, que también permitía que el presidente tenga poderes del sistema judicial. El 15 de agosto, los detenidos, entre los que se encontraban los que ya mencionados antes, se fugaron, pero sin embargo hubo problemas en la comunicación. Un micro que nunca llega, porque pensaban los del micro, la asistencia que tenían afuera del penal, pensaban que al no llegar las señales que tenían planeadas, pensaron que se había truncado la fuga, así que el micro nunca llega. Y los revolucionarios terminan escapando como pueden en diferentes autos, que se dirigen al aeropuerto, de los cuales solamente llegan 25. Y toman un avión, como estaba previsto, el avión de Austral, que viajaba hacia Chile. Lo toman con la excusa de que en teoría iba a haber una bomba en el vuelo, y por eso paran el vuelo que ya estaba por despegar y se suben al avión. De ahí se trasladan a Chile, la Chile que estaba como el presidente Salvador Allende, y que luego de muchos problemas diplomáticos en Argentina, ya que Argentina obviamente quería que esos detenidos que se habían fugado vuelvan al país. Sin embargo, Salvador Allende se mantiene firme y permite que los detenidos sigan hasta Cuba. Sin embargo, no todos los detenidos lograron llegar al aeropuerto a tiempo. Hubo un grupo que no llegó al aeropuerto a tiempo y no llegó a tomarse el avión, pero por falta de tiempo el otro grupo se tuvo que escapar hacia Chile. Este grupo quedaría ahí en el aeropuerto, tomaría el aeropuerto durante unas horas y llamaría que venga un juez, un médico y periodistas para un poco resguardar su integridad física. Como ahora vamos a escuchar en un audio de una conferencia de prensa que pidieron tener los que seguían tomando el aeropuerto de Trelew. Las condiciones, las formas en las cuales va a ser nuestra entrega para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Nada más. Argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas. Bueno, después de escuchar un poco la parte de la conferencia de prensa, escuchamos la voz de Ortega Peña, diputado de la izquierda peronista, la tendencia peronista, que en su momento rompe después del 73, después de asumir con el bloque peronista y hace un bloque unipersonal. Diputado que después sería asesinado en el 74, si no me equivoco, por la AAA. Pero bueno, lo importante es otra cosa. Después de dar este anuncio, donde quería resguardar sus vidas, como decíamos antes, y por eso pide la presencia de médicos que constaten que estaba bien de salud para no ser torturados o para tratar de evitar serlo, también la presencia de jueces y demás, gente que le pueda dar cierto marco jurídico al asunto y tener cierto respaldo de cómo se encontraba esta gente hasta el momento. Y después de esto se entregan.
se entregan, pero esta vez no volverían como correspondería. No correspondería que estén presos para empezar, pero bueno, no fueron a una cárcel común, sino que fueron a una base aeronaval de la Marina Argentina, comandada por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Ahora vamos a ver un poquito lo que decía Vaca Narvaja sobre el tema. Vaca Narvaja dice: Lanús se sacó de jurisdicción al penal de Rawson en el aeropuerto de Trelew y decretó el estado de sitio en el momento en que se estaba negociando. De esta forma, la máxima autoridad ya no era el juez civil, sino el jefe militar de la base. Entonces, en vez de reintegrarlos al penal, se los trasladó a la base militar Almirante Sar, y en la madrugada del 22 se da a este salvaje fusilamiento. Los responsables directos fueron el capitán Sosa y Bravo, y parte del cuerpo de suboficiales de la Marina. Sostiene, como ya dijimos, Navaja sobre el tema. Bueno, como ya dijo Vaca Narvaja, el 22 de agosto, los detenidos fueron incitados a salir de sus celdas y formar 2 hileras. En este momento los militares empiezan a disparar sus ametralladoras contra los 19 civiles que se encontraban de indefensos, ahí parados. De acuerdo con la versión oficial, es que uno de ellos, Mariano Pujadas, había intentado arrebatar la pistola a Sosa en un nuevo intento de levantamiento. Sin embargo, los sobrevivientes de esta masacre, María Vergar, Carlos Sarbeto Camps y Ricardo René Haider, gravemente heridos, aportan sus denuncias y testimonios sobre el fusilamiento. Estos 3 detenidos fueron muy mal atendidos, como se imaginarán, ya que los dieron por muertos, y después, cuando llegan otros oficiales de la Marina que no estaban enterados de este fusilamiento, les salva la vida, más o menos. Les salva la vida, sí. Los oficiales que no sabían que iba a ser fusilados y que se sorprendieron al ver la carnicería que había ocurrido. Bueno, después son 16 los fusilados que terminan muriendo. De los 19, ya que estos 3, como dijimos antes, logra sobrevivir. Después llegarían, poco tiempo después, en el 73, la vuelta de Perón al país, cuando Cámpora asume nuevamente asume por primera vez la presidencia argentina durante 40 y pico de días, ya que Perón no se podía presentar. La gente le cantaba a Lanús marmota, Perón va a volver cuando se le cante las pelotas. Lanús le respondía a Perón que no le da el cuero para volver, y por eso no era candidato a presidente, porque no le da el cuero. Pero yo creo que, si bien es indudable, es irrefutable que la última dictadura, sí, con la militar argentina, la represión que tuvo porque hubo represión sistemática de los desaparecidos, que si bien existe la data de desaparecidos en nuestro país antes de la dictadura, son muy menores en comparación, infinitamente menores en comparación con los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar argentina. Yo creo que es fundamental recordar la represión de las anteriores dictaduras, como puede ser el caso de la dictadura de la Revolución Argentina, en esta época comandada por el general Lanusse. También en la última dictadura argentina, por ejemplo, ni siquiera se respetaban los habeas corpus, que, como bien decía Rodolfo Walsh en su carta, hasta las peores dictaduras anteriores habían respetado los habeas corpus para dar cierta legitimidad, si se quiere, a los procesos dictatoriales, cosa que la última dictadura militar directamente desaparece a los abogados que presentan habeas corpus. Por eso cada vez se terminan presentando menos habeas corpus. Una de las pruebas más fehacientes, más claras, se quiere, de que ya venían habiendo violaciones a derechos humanos mucho antes de la última dictadura, es que la Liga por los Derechos del Hombre fue creada en el 37, en 1937, para intentar luchar por los derechos civiles de los presos de la década infame, y después del peronismo y de todas las demás dictaduras. Para terminar un poco con esto, recién en el año 2012 son condenados militares por este masacre, que hasta ese momento, 50 años después, habían quedado impunes, quedando firme la condena en 2014, 2 años después. Se condena a cadena perpetua a Carlos Amadeo Marandino. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo había condenado el 15 de octubre de 2012. Junto con otros 2 exmarinos, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, quienes murieron en el transcurso de todos estos años, así que nunca cumplieron prisión efectiva porque ya estaban muertos cuando fueron condenados. Otro de los detenidos fue Bravo, pero en este caso
fue condenado por la justicia de Estados Unidos, ya que antes no había sido extraditados como Argentina había pedido. En 2014 Argentina pide la extradición de Bravo, pero no es extraditado y recién es condenado en 2022, hace 2 años, ya por el sistema judicial estadounidense. Esto es un caso inédito, ya que en nuestro país esto muestra claramente que no solamente hubo condenas por delitos de lesa humanidad, por fusilamientos, por delitos de lesa humanidad, mejor dicho, durante la última dictadura cívico-militar, sino que hubo por la anterior dictadura cívico-militar. La anteúltima, por decirlo de alguna manera, ya que está claramente como todos los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo. Una cosa que no se mencionó antes, pero yo creo que es muy importante de recordar, una de las 16 víctimas fatales de esta tragedia, de esta masacre, es Ana María Villarreal de Santucho, la mujer del comandante del ERP, de Roberto Santucho, el líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahora vamos a escuchar una canción de la época. Si bien ya la hemos escuchado alguna vez en este programa, esta canción es del 73. La vamos a escuchar en El País de la Libertad, de León Gieco. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Bueno, como el que escucha este programa ya sabe, más o menos en este programa nos gustan mucho los libros, así que bueno, para no perder la costumbre vamos a recomendar, pero vamos a recomendar los libros juntos, ya que si bien son dos libros, no diría parecidos porque cada uno son temas que van relacionados, son dos temas del mismo tema,
El primero de estos es Me dicen mate cocido, que es el libro de Elvio Sanassi. Los dos son libros de la revista editados por la editorial Sudestada. Este libro cuenta un poco la historia de Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, por la herida que tenía en la cabeza, por la cicatriz que tenía en la cabeza, mejor dicho, Mate Cocido. Y es recordado en el Chaco, sobre todo, donde ha implementado su accionar como bandolero, como criminal rural. Él fue preso muchas veces de joven, hasta que, bueno, cae preso en Resistencia, y de ahí no lo haga nunca más después de eso, después que sale, obviamente. Ahí conoce a Rossi y de Nicola, que le acompañarían un poco en todas sus aventuras posteriores. También hay que acordarnos que a Mate Cocido en un momento piensan que es italiano y lo quieren deportar, pero bueno, cuando lo quieren deportar por la ley de residencias, se enteran que es argentino la policía del Chaco, y no lo podían no lo podían desterrar, no lo podían deportar como argentino, así que bueno, no le queda más remedio que siga en el país. Mate Cocido es el único bandido rural al que jamás se le ha podido probar ningún asesinato. Mate Cocido también tiene claras vinculaciones políticas. Por ejemplo, hay una historia donde roban una fábrica, Mate Cocido con su banda, y roban una caja fuerte, que era la que más plata había, y estaban por robar la segunda caja fuerte. Y ahí uno de los que estaba haciendo, uno de los gerentes de la empresa, creo que era, le dice a Mate Cocido, dice, esa plata es de los sueldos de los trabajadores de acá. Entonces Mate Cocido dice que no toquen esa caja fuerte, y se lleva otra caja fuerte, y esa caja fuerte no la deja. También estuvo vinculado Mate Cocido, se lo vinculó muchas veces con las guerrillas y con todos los movimientos políticos contra la patronal que hubo en el Chaco. También Mate Cocido, si bien no participó Mate Cocido, participó su banda. Mate Cocido se encuentra con Bairoleto, con el bandido rural de acá de Buenos Aires, y se logran encontrar, y Bairoleto con la banda de Mate Cocido intentan hacer uno de los robos más importantes de Argentina, al menos hasta ese momento, que es el robo a la forestal, que sale mal y que muere un guardia de la forestal, pero sin embargo no logran ingresar a esta empresa que se encontraba en el Chaco, en varias provincias de Argentina, que se ocupaba de la explotación de la madera, que se fue del país cuando ya no había más quebracho para explotar, cuando arrasaron con todo el quebracho del país. Y esta es un poco la historia de Mate Cocido. También Mate Cocido en un momento quiso abandonar el delito cuando se juntó con su esposa en Córdoba. Sin embargo, no duró mucho tiempo hasta que volvió a su vida criminal, no como en el caso, por ejemplo, de Bairoleto, que Bairoleto sí termina con su vida de bandolero por su esposa, que se casa, y sin embargo es traicionado, y Bairoleto ahí, cuando es traicionado, le rodea la casa a la policía, y bueno, el tiroteo, como ya está quedando sin balas y se da cuenta que era el fin, Bairoleto se suicida. Por eso a Bairoleto le decían el último romántico, por cómo dejó la vida criminal para quedarse con su familia. Bueno, acá estuvimos viendo un poco la historia principalmente de Mate Cocido, este bandido rural que en el 40 desaparece, tras un tiroteo desaparece y nunca se logra encontrar. Se dice que después hubo apariciones de él, pero bueno, no hay ninguna prueba específica ni de su muerte, ni de ninguna aparición de él después de 1940, que es cuando la policía del Chaco lo pierde de vista. También Mate Cocido, al igual que los bandidos rurales de esa época, junto a las guerrillas, como ya justo hace un rato mencionábamos de la década del 30, son algunos de los motivos para que en el 38 se cree la Gendarmería Nacional, con una instrucción mucho más militarizada que la policía. Recordemos también que parte de la Gendarmería estuvo en la Guerra de Malvinas, ya que la Gendarmería es nacional, y en esa época todavía el Chaco, como eran parte del sur del país, todavía no eran provincias. Todo lo que se había obtenido de tierras por la conquista del desierto todavía eran territorios nacionales. El Chaco como territorio nacional estaba más desprotegido, y se quiere, que una provincia a nivel policial y demás. Y el otro libro que tenemos acá es Isidro Velázquez, el último bandido rural, como le decían, el último Zapucay, ya que
Isidro Velázquez muere en el 67, en 1967, en la presidencia de Onganía, por decir algo, por querer dar una cercanía en el tiempo. No es que uno, lo más probable es que si le habla de bandidos rurales lo asocie con 1800, por ahí, pero no. Isidro Velázquez, junto a Gauna, y antes a su hermano, recién cae muerto en 1967. Un hombre que también era del Chaco y ahora tiene toda una mito popular, gente que le reza, que le pide un favor, le pide cosas, como así como a Gauchito Gil, gente que le pide cosas a Isidro Velázquez por todo su... porque su accionar bandolero, que mucha gente lo tiene como Robin Hood también, argentino si se quiere, por toda su cercanía con el pueblo que tuvieron de sus provincias. Hasta que finalmente lo asesina en el 67. A él, bueno, el Isidro Velázquez sí es asesinado. Al menos no sabemos de Mate Cocido cómo fue su final. Isidro Velázquez lo conocemos, cae en el 67, asesinado por la policía chaqueña. Vamos a hablar un poquito, vamos a escuchar un poco una canción de León Gieco que le hace reconocimiento tanto a Isidro Velázquez como a Bairoleto, como a Mate Cocido. Vamos a escuchar Bandidos Rurales. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, 2 armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corría el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de Resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña. Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente Guarde Quebrachales, 13.000 entregas. Secuestró a Negrón y Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bairoleto cae en Colonia, San Pedro de Atuel. El último balazo se lo pega a él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear. En su tumba hay flores, vela y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer. Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Lipi, Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el
16 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se rompa el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Mieres, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre de Quequén, Guayama y las Antillas, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bueno, ahí estamos escuchando un poco este programa que va a tener bastante historia. Hoy se cumple el aniversario de muchos sucesos importantes de la historia argentina. Por ahí el más importante de todos es el primero que vamos a mencionar ahora. Un día como hoy, pero en 1812, al mando del Ejército del Norte, Manuel Belgrano ordena la retirada de San Salvador de Jujuy rumbo a Tucumán. Con las tropas también va la población jujeña, que abandona sus casas y sus campos, arrasando todo lo que tenían. La orden del grano es acatada por los civiles y afecta a unos 1.500 de los cerca de 3.000 habitantes que había en la ciudad en ese momento. Las fuerzas armadas de Eustaquio Díaz Vélez cubrieron la retirada ante el avance de las tropas galistas. El Pío Tristán Belgrano representa la batalla semanas más tarde de forma exitosa en Tucumán. En 1927, Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzati son ejecutados en la silla eléctrica en la cárcel de Charlestown. No creo que se pronuncie así, pero bueno, en Massachusetts. Ambos eran militantes anarquistas de origen italiano y se los acusó de un robo y el asesinato de 2 personas. El hecho ocurrió en 1920 y se los encarceló y se los procesó con pruebas falsas. El juez Webster Trager los condenó a muerte en un controvertido juicio en 1921 y bueno, serían ejecutados en 1927, como ya afirmamos. El magistrado demostró claramente una bronca con los acusados, dando una sentencia que trajo contra ella una campaña mundial en defensa tanto de Sacco como de Vanzetti. Medio siglo después de ser un símbolo anarquista a nivel mundial, Sacco y Vanzetti, la justicia estadounidense admite, el estado de Massachusetts en realidad, que había sido injusta la condena a muerte contra estas 2 militantes anarquistas, ya que nunca se pudo probar fehacientemente que hayan robado y hayan asesinado a 2 personas, como fue que se los juzgó
a pena de muerte en el 21. En 1962, una efeméride de nuevo local, un obrero metalúrgico de 23 años que militaba en la Juventud Peronista es secuestrado por la policía en la vía pública en el barrio de Flores. Felipe Vallese, que según varios testimonios aseguran que lo llevaron a una comisaría de General San Martín, donde lo torturaron y nunca más aparece con vida. Su desaparición provoca fuertes reclamos. Se señaló el comisario Juan Fiorillo como responsable de la desaparición. El salón de actos de la CGT lleva el nombre de Felipe Vallese y bueno, también hay una agrupación ahora peronista que lleva su nombre. Hay una calle en el barrio de Caballito que se llama Felipe Vallese, en honor a uno de los primeros desaparecidos de la historia de nuestro país, que muchas veces se dice que es el primer desaparecido de la historia de nuestro país, Felipe Vallese, cosa que es completamente falsa, ya que en el 55, 7 años antes ya había sido desaparecido el médico comunista Juan Ingalinela en Rosario, que había muerto bajo tortura en Rosario el 7 de junio del 55, pocas semanas antes, 2 semanas antes del golpe de Estado que sacaría del poder más fácil a Juan Domingo Perón del poder argentino, de la presidencia argentina, y ese es oficialmente el primer desaparecido de la historia de nuestro país. En 2022, desde 2022 se celebra todos los 23 de agosto el Día contra la Trata de Esclavos y por la abolición de la esclavitud. Se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición, en conmemoración de la fecha de 1791, en la que se sublevan las personas sometidas en Saint-Domingue, hoy Santo Domingo, en Haití, en el oeste de la isla de la Española, y proclaman su independencia con el nombre de amerindio original de Haití. Recordemos que Haití es el segundo país que se independiza de América después de Estados Unidos, y Haití es el país donde la independencia de la revolución haitiana es de los africanos. La revolución haitiana es de los negros, a diferencia de lo que puede ser en Argentina y en los demás países de Sudamérica y muchos del mundo, donde la revolución ha hecho las capas medias, las capas más acomodadas, que la han hecho militares, profesionales y demás. En cambio en Haití la revolución fue la revolución de los negros. Haití también por eso tuvo que pagar después, con tantos años de dictadura, de persecución por parte del gobierno francés, incluso una vez independizado de y todas las desgracias que ha tenido que soportar Haití a lo largo de estos más de 200 años de independencia. Recordemos que también Haití es fundamental para la lucha de Bolívar, ya que Haití, lo primero que Simón Bolívar se exilia en Haití después de pasar por Jamaica, y en Haití le dan armas, le dan dinero y le dan soldados a Simón Bolívar, pese que Haití era uno de los países ya más pobres de América. Sin embargo, muestra su solidaridad con el resto del continente, entregando lo que tiene para que Simón Bolívar pueda continuar su lucha. Ahora, cambiando totalmente de tema, pero bueno, vamos a hablar un poquito de deporte. Ya dijimos que vamos a hablar de deporte, y vamos a hablar un poquito de el hincha. ¿Cómo nace el hincha? No solo el nombre del hincha, sino un poquito cómo consideramos al hincha ahora, una persona que canta y demás. Cuando hace un siglo las personas iban a la cancha de Sal Corbata a ver el partido callados, en silencio, sin molestar, como en las viejas tribunas que parecían con una arquitectura muy parecida a la inglesa, como eran las tribunas de Inglaterra, también las tribunas de Argentina y de Uruguay, que asimulaban un poco esa tradición. Y el nombre del hincha surge de Miguel Reyes, que había nacido en 1882, que era el hincha pelotas de Nacional de Montevideo. Era el utilero de Nacional de Montevideo, que se encargaba de inflar las pelotas, entre otras actividades que tiene, por supuesto, un utilero. Perdón.
Y este hombre no era como el resto de los simpatizantes de Nacional de Montevideo que se quedaban sentados mirando el partido tranquilos, sino que Miguel Reyes iba corriendo de punta a punta al lado de la línea de cal, alentando y gritando por los colores de su pasión, por los colores de Nacional de Montevideo, cosa que le parecía muy extraño al resto de la gente y que lo llevaría a que le ponga el apodo del hincha, ya que era el hincha pelota, el que inflaba las pelotas, y se lo considera a él el primer hincha. Hoy, como ahora podemos ver una imagen, está en la cancha de Nacional de Montevideo una foto, de una estatua de Miguel Reyes en honor al primer hincha de Nacional de Montevideo. Y bueno, el primer hincha de fútbol se quiere con los términos de la sociedad hoy en día. Después probablemente estemos hablando de más orígenes de palabras o de apodos del fútbol argentino. Por ejemplo, River también, para hablar un poquito más de las palabras, se quiere. Y el apodo del millonario. River tiene el apodo del millonario ya que el fútbol se profesionaliza en el 31, se empieza a profesionalizar en el 31. Habría disputas, seguiría habiendo ligas amateur y equipos que hoy son profesionales que seguirían siendo amateur hasta el 34, pero empieza la profesionalización del fútbol en el 31. Y en el primer año del profesionalismo, River gasta 10.000 pesos, que para la época es una fortuna, comprándole a Sportivo Buenos Aires a Carlos Barullo. Después, en el 32, River se gasta 35.000 pesos en comprar a Bernabé Ferreira, que venía de Tigre. Para la llegada de este delantero estrella, River ficha al arquero Ángel Bocio por otros 30.000 pesos, procedente del Club Atlético Talleres, y a Juan Arrillaga de Quilmes, a cambio de 22.000 pesos. Alberto Cuello también se lo compra a Tigre por 7.500 pesos. Y a Carlos Santamaría, que se lo compra a Platense por 15.000 pesos. River completó esta ficha de fichajes carísimos para la época, pagando 37.500 pesos por José María Minela, volante de Gimnasia de Esgrima La Plata, que hoy se llama Minela, me parece, la cancha de Gimnasia de Esgrima La Plata, me parece. O la de Mar del Plata, me dice acá Marcos, sí, la cancha mundialista de Mar del Plata se llama Minela. Y sale, bueno, River lo paga por 37.500 pesos a Minela. Y por esto a River le dicen el millonario en el 35, ya que hacía gastos imposibles para los demás clubes en esa época, nombre con el que hoy todavía se le asocia al club de Núñez. También, por ejemplo, a Banfield el Taladro se le dice el Taladro porque en el año 40, cuando asciende a primera edición, le gana 7-3 a Atlanta, 5-1 a Newell's y 5-0 a Lanús, el clásico. Parece que hace rato que Banfield le gana a Lanús, ya hace rato de costumbre. Y por eso el diario fascista nazi, el Pampeano, dice que Banfield agujereaba a sus rivales y por lo tanto queda para siempre, el Pampero es el diario, queda para siempre el apodo de Taladro o Ceneice, que se le dice Ceneice a Boca porque la mayoría de los fundadores de Boca eran de Génova, donde ahí se habla Ceneice, que es el dialecto del lugar, y para ahí quedaría para siempre también para Boca el apodo Ceneice. Tema que probablemente seguiremos hablando en futuros programas de los orígenes de los apodos de los clubes argentinos y demás. Vamos a escuchar una canción de las manos de Filippi, que seguramente, quiero creer yo, se la dedicaron a nuestro amigo Reyes de Nacional. Vamos a escuchar El hincha pelota, que seguramente sea dedicada a Miguel Reyes, ¿a quién si no? Si alguien me dice sí, yo le digo no. Si alguien me dice no, le pregunto qué. Y antes que me respondan ese por qué, sin escucharlo niego, pero yo sé que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando miramos en casa la TV, siempre en control remoto lo agarro yo.
vemos 5 películas a la vez. Nunca las entendemos, pero yo sé que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando saco boleto para viajar, aunque tengo moneda no se la doy. Le digo al conductor que es un animal, que no lleva ganado, sepa señor, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando la gente muy ocupada está, cuando no tiene tiempo para perder, entro casa por casa a evangelizar. Sepan que soy ateo, sepan también lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Cuando en la tele alguna receta dan, al primero que chista lo hago callar y amontono papeles en un cajón. Pero cuando cocino arroz, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando voy a una peña y hay un cantor, por más que el tipo cante canciones de él, yo le grito cántame pastoral, y él me mira creyendo que yo no sé lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Sepan que trabajo en un taller donde fabrican algo que yo inventé. Al gremio de transporte se lo ofrecí y al gremio de transporte se lo vendí. Sepan que soy el inventor de las ventanillas para colectivo, esa que tiene el parante de aluminio justo a la altura de la vista. ¡Qué hincha pelota que soy! La verdad se dice. Las mentiras se cuentan. La realidad se vive. Radio con aguante. Piezas de realidad. Bueno, hoy ahí estaba chusmeando un poco el diario Página 12. Hoy ya parece que ya nos habló prácticamente, ya no está hablando tanto. También entre Infoa y lo demás. Y hoy ya, no, hasta ayer, hasta antes de ayer, estos días, toda la semana parecía que en nuestro país había 2 problemas nada más. Después parecía que estaba todo bien. Parecía que los únicos 2 problemas de Argentina eran Alberto Fernández y su esposa Fabiola Yáñez. El caso de violencia de género, que tenía la denuncia de violencia de género contra ella. Todas las mujeres que fueron a la Casa de Olivos. Y por otro lado, el tema de Milei de los diputados de Milei, de la Libertad Avanza, mejor dicho, y sus reuniones con los genocidas, más el padre Rivas y demás, y fue funcionarios de la justicia. Claramente estos son hechos graves. El Alberto Fernández, bueno, si ha cometido los delitos que se le acusa, que es probable que lo haya hecho, que vaya preso todo lo que tenga que ir preso, y es mucho más grave todavía, por supuesto, la reunión de funcionarios públicos con genocidas, que le tiene que dar todo el peso de la ley y demás, que es una barbaridad, que está perfecto que se hable de ese tema, pero sin embargo parece que eran los 2 únicos temas que había en nuestro país. Esto también hace pensar un poco qué es la noticia, qué es lo noticioso, qué es noticia y qué no. Parece que esto ha tenido mucha más relevancia, lo de Alberto Fernández y demás, que datos que son a nivel nacional, a nivel país, mucho más catastróficos, posiblemente con quien se acostaba el expresidente de la nación. Nos hemos enterado, por ejemplo, en el medio,
que el 55% de la población es pobre y ha pasado mucho más desapercibido, que 7 de cada 10 chicos son pobres en nuestro país, parece mucho menos grave, mucho menos noticia, que si Alberto Fernández le pedía a Petinato que le diga cosas lindas o no, de que Florencia Peña que iba a hacer a la Casa de Gobierno, que está bien que se diga, está perfecto que se investigue, ya que el presidente es una figura pública y demás, y si cometió algún delito o si cometió algún acto inmoral, está perfecto que se difunda, pero me parece que hay cosas mucho más graves de que hablar, que preocuparse nada más de eso, que parece que era lo único que pasaba en el país. Mientras tanto, se llevaban todo el oro de nuestras reservas, nos dejaban sin nuestras reservas de oro, y eso pasó desapercibido a comparación. Parece que los camiones que iban a Ezeiza al llevarse el oro era menos grave que en el asesor presidencial haya habido un sillón y demás. Yo no, sin justificar a Alberto Fernández, porque yo en este programa nunca he querido justificar a Alberto Fernández con lo que ha hecho, ni demás, y mucho menos con lo que hizo con los genocidas La Libertad Avanza, pero me parece que hay más cosas de que hablar que eso. Hay más cosas que hablar, que parece que los medios se hagan con una cosa y parece que todo el mundo habla de una cosa, impone una agenda, después habla otra cosa y así. Esto también es un poco por la hegemonía de los medios, que es algo que si bien ya quizás no se habla tanto como en otras épocas cuando plena ley de medios. Sin embargo, hoy los medios siguen siendo igual de monopólicos o más. Está bien que las nuevas redes, internet y demás, ha hecho dos cosas en sí. Por un lado, ha democratizado un poco los medios, pero por otro lado también ha ampliado los monopolios. Es un poco por ahí contradictorio lo que estoy diciendo, pero puede sonar contradictorio, pero por un lado hay un montón de radios por internet, de espacios donde la gente se puede expresar, que antes por ahí no existían, antes del internet. También ha aumentado los monopolios. Clarín, La Nación, que ya tenían radio, todo lo demás ahora tienen sitio web y demás. Ha aumentado, así como ha aumentado la posibilidad de libertad de expresión, ha aumentado también la cantidad de espacios donde puede tener una empresa de las hegemónicas de toda la vida. Clarín dueña ahora también del espacio del servidor de internet, de telefonía, de cable. Cada vez son dueños de más cosas. Pero bueno, parece que las noticias las imponen ellos y ya está. Y lo demás tenemos que seguir a todas de las noticias que implementan la agenda, que uno está todo el día hablando de lo de Alberto y de Fabiola, y uno está hablando todo el día de que se nos robaron, que se están llevando todo el oro a Inglaterra, oro que si Argentina no paga las deudas, que parece probable que en algún momento Argentina no pueda pagar las deudas y seguimos como estamos ahora, si seguimos sin poder acumular reservas en el Banco Central, esos lingotes de oro los podría tranquilamente Inglaterra quedárselos, como ya se lo ha hecho a Venezuela. Recordemos que Inglaterra, la plata que tenía Venezuela, y creo que era oro que tenía Venezuela en el Banco de Inglaterra, se los ha terminado expropiando, se los ha terminado quitando. Mientras tanto, tenemos muchas cosas que pasan en nuestro país. Por ejemplo, la UBA, que sigue sin presupuesto, que un estudio revela que se ubica a la Argentina como el peor país de Sudamérica. Perdón, esta es otra noticia que se me apareció todo junto. La UBA sigue sin presupuesto. Acá está. El costo de vida promedio de una persona en Argentina es casi 5 salarios mínimos. Si se descuenta el alquiler, se reduce a 3 salarios mínimos. Un estudio revela un dato que se ubica a la Argentina como el peor país de Sudamérica que se relaciona con el dólar. El país es cada vez más caro en dólares, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con Massa, que el país era muy barato en dólares para los extranjeros. Ahora, incluso para extranjeros, es caro el país, ya que cada vez cuesta más vivir, ya que había muchas mentiras en un momento que decían por lado del liberal, de todos los oficiales de gobierno, no, mirá cómo nos está aumentando el nivel de vida en Milei, que ahora ganamos mucho más en dólares, porque el dólar está pisado. No dicen que está pisado porque según ellos todo tiene que flotar libremente la economía, pero la única realidad es que el dólar está pisado y te vendían como excusa, no, ahora ganamos más cantidad de dólares.
ganamos más cantidad de dólares, es relativo, pero supongamos que se gane más en dólares, que no es así tampoco. Si se gana más en dólares, pero las cosas salen, comprarlas mucho más dólares, seguís perdiendo plata. No es que estás teniendo nuevamente beneficios. Ahora, por ejemplo, también aeronavegantes ratifican el plan de lucha, cómo afectará a los vuelos. Así que van a seguir con el plan de lucha de aerolíneas y demás que ya estuvieron dando, que piden un 100% de aumento. Ya estuvimos viendo, bueno, habrá el jueves 22 de agosto, hubo ayer, el jueves, una asamblea en E6 a partir de las 9. El martes 27 habrá reunión en las terminales de aéreos de Córdoba y Mendoza. El 28 asamblea en E6 de nuevo. Y el viernes en Aeroparque. Lo que muestra, bueno, un poco la oposición al gobierno. También ya sabemos todos que el plan del gobierno es privatizar Aerolíneas Argentinas y darle el espacio a los privados. Una noticia internacional también, quizás, pero que afecta a lo que está pasando en nuestro país, es el Lyons, equipo que es una sociedad anónima francesa, se ha declarado en quiebra y debe vender y ha puesto en venta a todos sus jugadores, ya que necesita recaudar 100 millones de euros para poder seguir existiendo. Cosa que muestra claramente que las SAC también fracasan, que las SAC no son la solución, y que los empresarios no van a poner plata en los clubes, porque sí. Acá en Argentina sí hay un montón de presidentes de fútbol argentino que han puesto plata para salvar a sus clubes. En su momento Segura puso plata para Argentinos Juniors sin pedir nada a cambio. Alegre puso plata en Boca, plata que después nunca recibió. Porque son gente que, más allá de que uno pueda tener alguna diferencia o no, son gente que de verdad ha querido al club y ha puesto plata para salvar al club en su momento. ¿Qué es lo que pasa cuando los presidentes de los clubes, las comisiones y demás, son gente de verdad del club y no es que son empresarios que únicamente lo que quieren es usar el club como una empresa, y si no les sirve más, venderlo, dejarlo tirado, como hizo Tinelli en el Badajoz, que una vez que no le dio más plata lo dejó tirado y lo mandó al descenso. Una noticia, la verdad que terrible, es: el gobierno deja de exigir a micro de larga distancia cubrir riesgos de muerte, cosa que no tiene ningún sentido, básicamente, pedírselo, más que seguir apoyando a los privados haciendo negocio con cualquier cosa. Parece que el gobierno ya no sabe cómo beneficiar más a los privados en deterioro de la gente y hace cosas que parecen cada vez más ridículas. La crema y Hipoglós dejará de ser de venta libre y no tendrás descuento por obra social. El gobierno logra que la ACMAC ceda ante el histórico pedido de los laboratorios de pasar a la venta de libres medicamentos que hasta ahora solo se podían adquirir con receta médica. Desde ahora la crema Hipoglós será de venta libre y no tendrá validez el descuento del 40% de las obras sociales y prepagas. Esta crema tenía cobertura total para bebés hasta 3 años con parte del plan 1000 días del programa materno infantil. Se ponen contra los bebés también, parece. Un poco de lo poco que le importa la vida al liberalismo y al gobierno de Milei, que ni siquiera le importa el plan 1000 días que había hecho el gobierno de Alberto Fernández cuando también se aprobó la ley del aborto para buscar el acompañamiento de la familia de los recién nacidos en sus primeros 3 años de vida. Lo que muestra, como estábamos hablando, bueno, también cuando Milei votó en contra de cesía a los bebés por el tema de los problemas de corazón y demás, cosa que muestran claramente que el gobierno de Milei ya no sabe cómo beneficiar más a los capitalistas. La justicia de Estados Unidos hace un nuevo revés para Argentina. Autorizan embargar activos en Estados Unidos por deuda de 187 millones de dólares del 2001. Bueno, lo que estábamos hablando antes, que puede pasar tranquilamente con el oro que tenemos en Inglaterra, ahora que Caputo lo mandó al Reino Unido. Bueno, para terminar, ya las malas noticias, porque ya está terminando el programa. No es porque no siga las malas noticias, lamentablemente. Le agradezco mucho a Marcos, como siempre, por todo lo que hace, que es fundamental. Sin él no puede existir el programa, sin los operadores no puede existir la radio. Y bueno, recuerden seguirnos si no están siguiendo en Contrahegemonía 2024 y en Radio Con Aguante en Instagram, las dos en Instagram. Vamos a
a retirarnos con un poquito de tango de Julio Sosa, interpretado por Julio Sosa, un tango de Discépolo que se llama Uno. En realidad originalmente se llamaba Si yo tuviera un corazón, que es como empieza el tango, pero bueno, la gente siempre lo pedía como Uno. Un tango muy propio de Discépolo, que ya además de la poesía es que él estaba pasando, la verdad, una fuerte depresión, no que solamente lo cantaba imaginándoselo. Así que vamos a escuchar Uno, interpretado por Julio Sosa, para retirarnos hasta el próximo viernes. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible